Hola amigos, hoy con un nuevo video, pero esta vez retomando la química general, ¿cierto? Y un tema relacionado, ¿cierto? Con el capítulo, ¿cierto? Que habla de las relaciones de masa de las reacciones químicas, o dicho de otra forma, de la estequiometría. Y qué mejor que hacer un ejercicio que dice lo siguiente: algunos automóviles de carrera usan metanol, también conocido como alcohol de madera, como combustible. Y bueno, la combustión del metanol ocurre de acuerdo con la siguiente reacción, ¿cierto? Ahí está la reacción, ¿cierto? Escrita. Y dicen que en una reacción 9.8 moles de metanol reaccionan, ¿cierto? Con un exceso de oxígeno. Y nos piden calcular el número de moles de agua que se producen. Bueno, en todo cálculo, ¿cierto?, que tenga que ver con una reacción química, lo primero que se debe hacer es revisar si la reacción está balanceada. Porque si esta reacción no se encuentra balanceada y hacemos los cálculos, ¿cierto?, todo va a estar erróneo. Así que por lo tanto eso es lo primero que se debe realizar. Por lo tanto voy a comenzar con los átomos de hidrógeno. Y bueno, acá para contabilizar es necesario, ¿cierto?, considerar todo lo que está a la izquierda, ¿cierto?, de la flecha, ¿cierto?, y todo lo que está a la derecha de esta misma flecha. Por lo tanto, voy a considerar primero, ¿cierto?, los átomos de hidrógeno a la izquierda, que sería igual a, si yo veo, ¿cierto?, solamente existen átomos de hidrógeno en este compuesto, ¿cierto?, en el compuesto del metanol. Porque acá en el oxígeno, no tengo átomos de hidrógeno, así que tengo que solamente contabilizar los átomos que existen en este compuesto. Por lo tanto sería, en primer lugar, 2, ¿cierto? Porque este número, que es el factor, ¿cierto?, estequiométrico, este número va multiplicando a todos los átomos, ¿cierto?, que existen en este compuesto. Por lo tanto sería 2 multiplicado por, y tengo 3 átomos de hidrógeno, más, porque también tengo que considerar el otro átomo, ¿cierto?, que está escrito al final de este compuesto, que sería nuevamente 2 por, esta vez, 1, ¿cierto? Y eso sería igual a 8 átomos de hidrógeno. Y no hay más, ¿cierto?, en el lado izquierdo. En el lado derecho, ¿cierto?, solamente existen átomos de hidrógeno, ¿cierto?, en la molécula de agua, ¿cierto? Por lo tanto sería 4, ¿cierto?, multiplicado, ¿cierto?, por el número de átomos de hidrógeno, que en este caso sería 2. 4 por 2 igual a 8. Por lo tanto, el hidrógeno se encuentra balanceado. Ahora tenemos que revisar los siguientes elementos. En este caso vamos a revisar los átomos de carbono, ¿cierto?, que se encuentran en el metanol. Nuevamente sería 2 multiplicado por, y como solamente tengo un solo átomo de carbono, sería 1, ¿cierto? 2 por 1, 2. A la derecha, si observamos, solamente existe carbono en el dióxido de carbono, ¿cierto? Acá está. Nuevamente sería 2 por 1. Y eso da un valor de 2, ¿cierto? Entonces podemos afirmar que el carbono se encuentra también balanceado. Y finalmente nos quedaría revisar los átomos de oxígeno. Átomos de oxígeno a la izquierda. Observad que existen átomos de oxígeno en el metanol y también existen átomos de oxígeno, ¿cierto?, formando la molécula del oxígeno gaseoso. Eso es en el lado izquierdo. Por lo tanto sería 2 multiplicado, ¿cierto?, por un átomo de oxígeno, ¿cierto?, que existe en el metanol, más 3 y multiplicado, ¿cierto?, a 2 átomos de oxígeno que existen, ¿cierto?, en la molécula de oxígeno gaseoso. Y eso nos da un valor de 8 átomos de oxígeno por el lado izquierdo. Y en el lado derecho, ¿cierto?, tenemos oxígeno en el dióxido de carbono y tenemos oxígeno en la molécula de agua. Por lo tanto sería 2 por 2 átomos de oxígeno más 4 por 1 átomo de oxígeno, ¿cierto? Y eso nos da un valor de 8. Por lo tanto también se encuentra igualado, ¿cierto?, el número de átomos de oxígeno en esta reacción química. Como ya hemos comprobado que todos los elementos están balanceados, entonces ahora podemos efectuar los cálculos pertinentes, ¿cierto? Y por supuesto obtener el resultado que nos están solicitando.
Antes de realizar el cálculo, ¿cierto? Tenemos que analizar nuestra reacción química y por supuesto comprenderla a cabalidad. Bueno, ahí está el metanol. Lo primero que tenemos que saber, ¿cierto? El significado de estos números, ¿cierto? Que están acompañando a los respectivos compuestos, ¿cierto? Que están formando esta reacción química. Este número 2, así como el número 3, ese 2 de acá y ese 4, ¿cierto? Hacen referencia, ¿cierto? Al factor estequiométrico. Muy importante en lo que vamos a realizar ahora. Químicamente, ¿qué significa? Bueno, uno podría establecer lo siguiente, que 2 moles de metanol están reaccionando, ¿cierto? Con 3 moles de oxígeno gaseoso para producir, ¿cierto? 2 moles de dióxido de carbono más 4 moles de agua. Eso es lo que nos está diciendo, ¿cierto? Esta reacción química, así como está escrita. Esto es muy importante porque, según lo que acabamos de analizar, ¿cierto? Ahora podemos construir una relación, ¿cierto? Entre el metanol y el agua. ¿Por qué tenemos que encontrar una relación estequiométrica entre el metanol y el agua y no entre el oxígeno y no entre el dióxido de carbono? Y la respuesta es muy sencilla, porque esto obedece a según lo que nos están preguntando y también según a los datos, ¿cierto?, que nos han entregado. De partida nos están preguntando por el número de moles de agua. Pero ¿a partir de qué cosa? De moles de metanol. De esos 9.8 moles de metanol. Entonces, como nos están preguntando, ¿cierto?, los moles de agua a partir de moles de metanol, entonces es evidente que tengo que encontrar esa relación entre moles de metanol y moles de agua. Y bueno, yo podría escribir lo siguiente a partir de la reacción química. Podría decir 2 moles de metanol, ¿cierto? Según la reacción química, ahí está. 2 moles de metanol me van a producir 4 moles de agua, ¿cierto? Porque eso es lo que dice la reacción química. Pero también lo podría escribir al revés. Podría decir 4 moles de agua son producidos a partir de 2 moles de metanol. Y esas son las únicas dos opciones con respecto a estos dos compuestos, entre el metanol y el agua. Ahora, ¿cuál vamos a utilizar? Porque solamente tenemos que utilizar una. Y también la respuesta es muy sencilla, ¿cierto? Que la relación que debemos ocupar, ¿cierto?, es aquella en donde el objetivo se encuentre escrito en el numerador. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo, ¿cierto?, es calcular el número de moles de agua que se producen. Entonces, si yo observo, ¿cierto? ¿Cierto? Acá se encuentra escrito, ¿cierto?, los moles de agua con los cuales yo quiero alcanzar, ¿cierto? Insisto, la relación que uno debe escoger es aquella en donde se encuentren escritas, ¿cierto?, en este caso, ¿cierto?, los moles de agua a los cuales yo quiero obtener finalmente. Listo, una vez aclarado eso, ¿cierto?, en los cuales, ¿cierto?, siempre la relación a elegir es aquella en donde se encuentra escrito, ¿cierto?, nuestros moles del compuesto que yo quiero obtener, es decir, que deben estar escritas, ¿cierto?, en el numerador. Esta no nos serviría, ¿cierto?, porque acá está escrito como denominador, ¿cierto? Por lo tanto, esta es la seleccionada. Ahora que tenemos claro cuál relación vamos a utilizar, ¿cierto?, ahora podemos realizar el respectivo cálculo. Por lo tanto, sería moles de agua igual a los 9.8 moles de metanol, que eso fue la información que nos entregaron, y ahora debemos multiplicar, ¿cierto?, por la relación estequiométrica. Ahí está, 4 moles de agua, ¿cierto?, es a 2 moles de metanol. Y ahora fíjate que podemos simplificar muy fácilmente moles de metanol. Y ahora lo podemos llevar a la calculadora, ¿cierto? Porque nuestro resultado va a quedar expresado como moles de agua. Es decir,
a la calculadora deberíamos colocar 9.8 multiplicado por 4 y todo eso dividido en 2. Y eso nos da un valor de 19.6 moles de agua. Y esa es la respuesta, ¿cierto?, que nos estaban solicitando en este ejercicio. Por lo tanto, como conclusión, 9.8 moles de metanol nos van a producir 19.6 moles de agua. La verdad, este tipo de ejercicio es muy sencillo, pero también fundamental, ¿cierto?, conocer y saber resolver, ¿cierto?, de buena forma, debido a que esta es la base fundamental, ¿cierto?, de disciplinas tales como la ingeniería química, la ingeniería en metalurgia, ¿cierto?, y todas las otras carreras que en su malla curricular, ¿cierto?, en su malla de formación, lleven asociados, ¿cierto?, principios químicos. Bueno, les dejo mi correo para cualquier consulta, ¿cierto?, cualquier inquietud, cualquier petición, observación, alguna idea, algún reclamo, ¿cierto? Ahí está mi correo. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Chau.